Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Un verdadero placer estar nuevamente en este programa de Comentando sobre Música y Artes. Y hoy, 14 de febrero, tendremos un programa lleno de historias, anécdotas, amores, desamores, y sobre todo trataremos de ahondar y conversar sobre este sentimiento tan importante para unos, tan desprestigiado para otros, y que es parte de nuestro día a día. Y pues no podemos estar lejos de él, aunque quisiéramos. Hablaremos sobre el amor y su influencia en la música o en compositores que expresaron más de una vez este sentimiento, algunos correspondidos, otros incomprendidos, otros rechazados y otros con amores platónicos. Y para adentrar en este espinoso tema, contamos con la presencia de la maestra Pilar Flores, es licenciada en Educación Musical, con la maestra Fabiola Matamoros, compositora, pianista, y el maestro Luis Rodarte, cantante y barítono. Y orgullosamente todos docentes del Conservatorio de Música del Estado de México. Sean ustedes bienvenidos, maestras y maestros. Un gusto tenerlos en este programa. ¿Qué es el amor? ¿Cómo definir algo tan complejo, contradictorio, fascinante y que al mismo tiempo nos hace sentir tan vivos o a veces muertos? El amor, según la definición que encontré de la RAE, dice sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Desde el punto de vista puramente psicológico, el amor es una experiencia afectiva conformada por un conjunto de variables muy concretas. Necesidad de vincularnos a alguien. Amor es inspiración, a veces hasta sufrimiento. Todos quieren vivirlo, la mayoría lo ha sentido alguna vez. ¿Qué es el amor para ustedes? Como los tengo en mi pantalla, primero la maestra Fabiola, después la maestra Pilar y luego el maestro Rodarte. Ay, pues el amor me parece que es uno de los sentimientos que más impulsan al ser humano a encontrar respuestas, ¿no? Como un sentido de vida muchas veces. Y creo que es lo que supuestamente, ¿no? Se convierte en la mayor inspiración pues del artista, hablando en general, sean poetas, músicos, escritores, bailarines, no sé, es un impulso que nos lleva a conectarnos con esa creatividad desde la perspectiva artística, pero también humanamente hablando, creo que es lo que saca la mejor parte del ser humano en todos los aspectos, familiar, de pareja, eh, amistad. O sea, creo que es pues lo que mueve al mundo. Eso es lo que pienso. Muchas gracias, maestra Fabiola. Adelante, maestra Pilar. Bueno, pues saludos a todos primeramente y el amor pues me recuerda ya a alguna canción de hace algunos años que decía el amor es una cosa esplendorosa, entonces podemos comenzar por ahí, ¿verdad? Tantas definiciones, tantas opiniones o puntos de vista también puede haber, como decía al principio, algunos que hablan solo que son impulsos químicos, otros pues una razón para vivir. Pues sí, el amor está en tantas cosas hacia las personas, hacia la familia, hacia un amigo, hacia una pareja, hacia el arte, como tenemos nosotros este amor. Así que creo que es una expresión, la expresión que puede ser la más importante del ser humano y la que precisamente pues hoy, hoy no sigue teniendo el mundo funcionando, como decía la maestra Fabiola. Muchas gracias, maestra. Maestro Luis Rodarte. Gracias, maestro, maestras. Sí, yo coincido en gran parte con esto que acaban de decir.
aunque yo lo dividiría en dos partes. Yo creo que lo que nosotros concebimos a veces como amor en una etapa primera de adolescentes, yo creo que sí tiene que ver mucho con estas reacciones químicas, orgánicas, biológicas. Pero yo creo que cuando podemos hablar de verdadero amor, aquí yo hablaría de pasiones, ¿no? Pero creo que cuando podemos hablar de verdadero amor es cuando ya va acompañado de todo un proceso intelectual en donde en el caso, por ejemplo, de decidir estar con una persona, ya no es solo ese impulso químico, sino es algo mucho más allá. Es una fuerza muy grande que yo creo que te lleva a lograr muchas cosas. Como dicen, el amor todo lo puede. Y yo creo que no está nada equivocada esa frase, porque creo que sí nos motiva a lograr acercarnos, a intentar muchas cosas que quizá en algún momento pensamos lejanas o imposibles, ¿no? Pero yo creo que esta parte del amor tiene esas dos etapas, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de una o hablar de otra por separado nos deja un poquito a medias. Sí, digo, es algo tan complejo que todavía en esta época no podemos tener una definición y para cada uno significa algo y para cada uno eh, merece algo, ¿no? Bueno, hablando ya para entrar un poquito en el tema en el que vamos a hablar el día de hoy, el amor, pues obviamente ha sido culpable de hacer vibrar los corazones de los grandes compositores, logrando muchas veces que su obra trascienda a lo largo de los años. Y hablaremos ahorita un poquito de algunos compositores que dedicaron su obra a grandes amores. Y uno de los que se me viene así de que recuerdo y lo hablaba hace unos días con la maestra Fabiola cuando empezamos a más o menos a vislumbrar este tema es Johann Sebastian Bach, ¿no? Y bueno, pues obviamente pues no es de sorprender, conocido por haber tenido 13 hijos con Ana Magdalena Bach, le dedicó muchas de sus obras y bueno, pues ella era también dueña de una voz prodigiosa, ¿no? Digo, para empezar, digo, creo que él es uno de los claros ejemplos de este amor que tenía, ¿no? Gustav Mahler, otro, ¿no? Conocido por su vertiginosa y su carácter complicado, se enamoró también de Alma, que obviamente después sería su esposa. Eh, Se menciona que el adagietto de la Quinta Sinfonía sería su declaración de amor para Alma en ese momento. Inclusive Wilhelm Mengelberg, amigo muy cercano de Mozart, menciona, en vez de una carta, le envió un manuscrito sin agregar una sola palabra. Entonces, lo que es el poder de la música. Por ahí también tenemos una doble historia con Tchaikovsky, ¿no? Primero, pues, debido a su condición, decidió casarse con una alumna y después, pues, no le fue muy bien y después encontró un amor platónico, que ya hablaremos después con la condesa von Meck, ¿no? Otro de los que tenemos aquí fue Frank Liszt, ¿no? Que conoció a esta Carolina de San Creek y se enamoró perdidamente de ella. Y después conoció a la condesa María de Gold y que era mayor, que estaba casada, y bueno, toda una historia en la que huyen eh, este, de donde estaban y se van a Ginebra. Y bueno, pues súper enamorado de, de esta mujer que también hizo todo lo contrario. Podemos decir, antes de entrar a una sección, podemos decir si el amor influye o influyó para escribir lo que estas personas hicieron, muchos de ellos, no, todavía nos faltan algunos que podemos mencionar, que los vamos a mencionar, pero si el amor es algo que mueve, algo muy importante que mueve a la gente para poder dedicar, o era tan grande el talento de estas personas que no importaba que si sentían o no amor, porque la genialidad tenía que salir por algún lado, o nada más fue un vehículo, o realmente el amor sí hace y sí hizo que cambiara la historia en cuestión de su música. Hasta Pilar, Luis Rodarte y Fabiola. Bueno, en mi opinión, claro que el sentirse
este enamoramiento pues es algo que impulsa en el artista a expresar el sentimiento. Em, claro que como lo menciona y como algunos compositores en algunos otros temas, ¿no? Les encargaban obras y pues no es que era algo que ellos pudieran estar viviendo, estar sintiendo. Sin embargo, creo que el mismo talento y los dones que cada uno tiene le sirve para expresar lo que sucede en el momento, ¿no? No solamente los grandes compositores, sino creo que pues siendo la música parte de la vida del ser humano tal cual, aún personas que pueden no tener el conocimiento musical completo utilizan la música para expresar, ¿no? El sentimiento del amor. Entonces, para mí, claro que muchas de las obras tienen pues este impulso del amor, del enamoramiento, y como lo decíamos muchas veces, y como lo decía también el maestro Rodarte, muchas veces está eh, enfocado solamente a la parte, como lo llamaban los griegos, del eros, ¿no? De la pasión. Sin embargo, pues también puede estar reflejado en muchos otros tipos de amor hacia los hijos, hacia otras personas, ¿no? Hacia la madre. Entonces, yo creo que sí, verdaderamente el amor se puede plasmar en la música, ¿no? A veces con letras maravillosas, otras veces simplemente con el puro sonido y la interpretación de quien lo hace, se puede transmitir muchísimo más. Gracias, maestra. Maestro Luis Rodarte. Sí, gracias. Fíjate que yo creo que aquí tocas un tema que se convierte en una línea muy delgada, muy delicada y que finalmente acaba en algún momento por fundirse y confundirse. Em, Esto lo digo en el sentido de que yo creo, sí, definitivamente, que toda la música que se ha escrito, toda la música ha sido llevada o guiada por el amor, ya sea el amor a una persona, el amor a la religión, a Dios, como lo vemos en muchos oratorios, por ejemplo, el amor a ciertos lugares, ¿no? En los que se han hecho muchos líderes, por ejemplo, donde se hace toda esta remembranza. Yo creo que todo eso es amor. Ahora, tú preguntabas esto de si los compositores era porque tenían todo ese talento o porque lo motivaba el amor. Híjole, yo creo que ahí sí está muy interesante esa pregunta y complicada porque yo creo que son ambas cosas. Sin embargo, digo, estamos hablando además de grandes genios, por ejemplo, de la música clásica, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a lo largo de la historia podemos encontrar que hay un montón, por ejemplo, en el caso de la ópera, de arias que fueron escritas especialmente para una mujer que era amada y admirada por el compositor. Entonces, le componían la obra y todo, seguramente guiados por el amor y además con el gran talento que los caracterizaba. Sin embargo, yo creo que si la persona a la que le dedicaron la canción hubiera sido otra o hubieran amado a esta otra, hubieran estado enamorados de otra persona, hubiera sido la misma, una obra igual de prodigiosa, aunque con otro sentido o con otras letras o con otras líneas, ¿no? Yo creo que depende, ahí tiene mucho que ver, depende de lo que le va generando al compositor, el sentimiento que tiene hacia la persona, ¿no? Si es pasional, si es más bien tierno, si es, no sé. Entonces yo creo que son las dos cosas y que se llegan a fundir y a mezclar de una manera que ya es imposible determinar. Ok, maestra Fabiola. Em, Ay, pues de entrada sí es complejo, ¿no? Me parece muy complejo este enfoque, pero creo que concuerdo con lo que comenta aquí mi colega, la maestra Pilar, respecto a los tipos de amor, ¿no? O sea, creo que efectivamente no es solamente el eros, ¿no? El amor que puede inspirar o que puede llevar a crear una obra de arte,
Creo que como seres humanos tenemos una amalgama tal vez un tanto compleja de cómo cada uno no nada más conceptualiza, sino vive, experimenta ese concepto, ¿no? de amor, que también tiene que ver muchas veces con lo cultural, tal vez las cosas que nos enseñaron o que permeó en nosotros desde pequeños, la cultura en la que vivimos, la manera en la que nos formaron o que nos dijeron, ay, mira, esto si alguien hace esto contigo significa que te ama, ¿no? Que verdaderamente hay amor. O si tú sientes esto por alguien, quiere decir que hay amor. Entonces, esta parte del amor, que estas divisiones, ¿no? Que en algún momento hemos leído que el ágape, eros, filia, o sea, que cada uno tiene una connotación muy específica, pues es un tema que creo que nos ha ocupado a los seres humanos por la importancia, ¿no? que tiene el sentimiento, o sea, ese amor que lleva en lo que hemos leído, ¿no? Que lleva a invadir un Troya, ¿no? Por una Helena o vamos, hay que como contextualizar. Y leía yo un fragmento de un libro de Steiner, que me gusta mucho y que, bueno, es un filósofo que me ha dado muchas luces. Y él, por ejemplo, hablando de este tema en específico de la música, quiero citar, ¿no? Este pequeño fragmento que dice, no es únicamente la música barata, la cancioncilla facilona del cantante melódico, la melodía basura de la guitarra eléctrica, lo que nos rompe el corazón. Es un lamento de Monteverdi, son los oboes en una cantata de Bach, es una balada de Chopin. Los compositores han ofrecido diversos relatos del proceso de creación musical, de la génesis del descubrimiento melódico y armónico. Podemos examinar los cuadernos de Beethoven y en ocasiones seguir paso a paso el complicado avance hacia lo que una vez comprendido parecerá obvio. Entonces, pues es un tema, pues me parece fascinante, pero muy complejo. Como complejos son las relaciones interpersonales, maestra, así, ¿no? A veces se dan, a veces no, nadie sabe, pero bueno, así pasa. Vamos a entrar, por ejemplo, de lo que sí conocemos o de lo que sabemos que la música, vamos a dar unos ejemplos ahorita de lo que es la música en sí, de que está compuesta para alguien en particular. Por ejemplo, tenemos a César Franke, ¿no? Que compuso un quinteto, el quinteto para piano, se lo compuso a una alumna de órgano y composición, a Augusta Holmes, y pues parece que era una virtuosa, y digo, no era el único que se había enamorado de ella, estaba también Camille Saint-Saëns, que también le había propuesto matrimonio a esta chica varias veces. César Frank estaba casado, por lo que expresó sus emociones con el quinteto, se lo regaló. O sea, con esto me refiero, le dedicó o le escribió el quinteto para piano a Augusta Holmes, pero se lo dedicó a Saint-Saëns. O sea, digo, hay una mezcla de situaciones, ¿no? Digo, está también, por ejemplo, uno de Fauré, es El invierno ha terminado, y dentro del ciclo de la buena canción. Digo, Fauré pasó un verano con un banquero que era una soprano, y Fauré cayó perdidamente enamorado de ella, a pesar de que más tarde ella dejó a su marido y se casó con Debussy. O sea que los músicos también están con este tipo a veces de relaciones tormentosas. Pero Emma colaboró con Fauré en el desarrollo de canciones que cantaba para él, y Fauré le dedicó el ciclo de La Bonne Chanson. Entonces, sí está muy interrelacionado ciertas cosas. Hablábamos de la Adagietto de la Quinta Sinfonía, ¿no? Escrita por Mahler para el amor de su vida, que fue Alma. También tenemos, por ejemplo, Brahms y el Intermezzo Opus 118 número 2, que, que quizá no se sepa definitivamente si Brahms y Clara Schumann fueron más que amigos entrañables,
pero de que existía un gran afecto y un gran respeto como ellos, como músicos, porque tenemos que decir que Clara Schumann era un excelente pianista, pues le dedica estas 6 piezas, ¿no? Opus 118 y este intermezzo, que es una de las más bellas de este ciclo. También Janáček, el cuarteto para cuerdas número 2, que se llama Cartas Íntimas, se la dedicó a su amiga Camila Stoslova, que dicen que intercambiaron más de 700 cartas durante su amistad. Con esto, les pregunto yo a ustedes, ¿no? De estas personas que han escrito y otros que por ahí también abordaremos en un momento más, cuando ustedes, ya sea cuando interpretan, cuando escriben, en el caso de usted, maestra Fabiola, que es compositora, hay una parte que sí está dedicada al ser querido o está más dedicada a la historia del compositor y a quién se lo escribió. ¿Cómo podemos encontrar ahí dónde entra el amor a la hora de hacer una interpretación? Digamos, porque lo que estamos hablando ahorita es que desde el amor escribieron cosas específicamente para alguien y lo dieron. En este caso, cuando nosotros estamos ahí, pensamos en esto o pensamos simplemente en el amor a la música y cómo hacerlo de la mejor manera. Sí tiene la parte de uno como ejecutante o como compositor, que a lo mejor no se tiene esta influencia así. Creemos en el amor cuando estamos interpretando, cuando estamos escribiendo. Primero, maestro Luis Rodarte, maestra Pilar y luego Fabio. Gracias, maestro. Mira, aquí hay una cosa muy importante. Por ejemplo, cuando tú empiezas a abordar un material, y creo que todos, en general, los maestros, insistimos, tienes que investigar todo lo que hay detrás de ese material. Aunque a veces eso, desde mi punto de vista, se queda en el mero conocimiento, en la mera parte cultural, que es muy importante, pero sí hay cosas que efectivamente creo que resulta muy difícil eh, llevarlas a esta parte de estar pensando lo que pensó el compositor, porque finalmente son textos que tú puedes aplicar o que tú has vivido o que estás viviendo en ese momento o que tienes la experiencia sobre alguien y echas mano de todo esto. En las óperas, por ejemplo, eh, pues se vuelve complejo hasta cierto sentido, porque allí lo que te está guiando, pues es finalmente el guión, la historia, el rol de cada personaje. Creo que sí es una parte fundamental entender cuál es el objetivo del personaje, qué es lo que busca y cómo pretende llegar a él, ¿no? Que eso de alguna manera sería el objetivo, el amor que busca el personaje lograr, ya sea material, eh, físico, intelectual, no lo sé. Pero a mí me parece que en el sentido de la ópera, por ejemplo, o al menos en mi caso, yo no puedo, me resulta complicado estar pensando en las razones que tuvo el compositor para componer obras, ¿no? Sobre todo porque a veces muchas de esas obras o de esas áreas las compusieron pensando en la gente que tenían cerca, no porque necesariamente la amaran, o si la amaban, buscaban no. Es decir, yo creo que hay dos tipos de dedicatorias. Una, donde le expresan su amor a la persona a la que le dedican la pieza, o hacen una obra y se la dedican posteriormente, como justo lo mencionabas ahorita, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en lo personal, cuando interpreto, me resulta complicado estar pensando pues no sé, a lo mejor que soy ahora Robert Schumann y le estoy cantando a Clara. No, creo que se volvería algo pues muy insípido tal vez, ¿no? Yo tengo que pensar desde mi propia experiencia, desde mi idea y desde mi gente cercana y la gente a la que yo amo o a quién le quiero Se lo, decir eso. Eso sí es verdad. Yo cantarías a tu propia Clara, digamos, ¿no? Exacto, exactamente, se lo que tenés a tu propia Clara y muchas veces incluso sí, yo canto cosas pensando en mi hijo, ¿no? Que es como también uno de mis amores más grandes.
Entonces sí, es como hacer esa traslación a lo que tú vives. Yo creo que sería prácticamente imposible poder pensar como si fuera yo Robert Schumann y se lo estuviera cantando a Clara, porque para empezar, ni siquiera termino de entender el concepto cultural e intelectual que se tenía en ese tiempo sobre el amor, en fin, un montón de cosas, ¿no? Ok, muchas gracias, maestro Darte, maestra Pilar. Sí, definitivamente pues coincido con el maestro, son ambas. ¿No? Tanto es importante conocer el contexto de las obras, las situaciones, hasta cierto punto saber el por qué o de dónde surgieron, pero pues definitivamente no estamos en el mismo lugar, no tenemos em, pues los mismos intereses o todas las mismas cuestiones ahora, ¿no? Sería difícil interpretar tal cual lo hubiera querido el compositor, ¿no? Como dice el maestro, uno tiene que sí entender ciertos puntos, ¿no? No sé, pensando también en Bach, no solamente hacia Ana Magdalena, sino también, bueno, a lo mejor en ese amor de devoción a Dios, ¿no? Entonces, bueno, reinterpretar desde el punto, ok, bueno, esto iba hacia este lado, entonces, ¿cómo yo puedo traspolar una cantata o un preludio o algo similar, ¿no? Una fuga, formas que pueden ser musicalmente tan complejas, pero que finalmente uno ya como persona tiene que encontrarle un sentido para poder expresar, si no simplemente pues se queda en sonidos o en una buena técnica, ¿no? Lo que a veces le pasa tanto a los estudiantes precisamente de música, están tan involucrados en la técnica que el sentimiento, la idea y el pensar de dónde o sí, de qué sentimiento provino la música o de qué pensar, queda en el olvido, ¿no? Y es cuando ahí se vuelve algo tan, pues sí, tan un poco vacío, porque a veces el alumno aún no se adentra, ¿no? En el sentir, en el poder expresar. Y comentando esto, hace algunos meses tuve una experiencia con una alumna que precisamente hizo una muy pequeña composición a su abuelo que apenas había fallecido. Y entonces en un recital, bueno, la preparamos porque ella la quería presentar a su familia, ¿no? Como una especie de homenaje a su abuelo. Y yo la acompañé al piano mientras ella interpretaba el violín. Y aun cuando yo sabía toda la situación de la alumna y cómo surgió esa pequeña pieza, yo no podía sentir lo que ella sentía, ¿no? Y tal cual conociendo tan de cerca y a unas semanas esa situación yo tuve que plantearme pues en mi propio contexto y en ese momento entender, ¿no? Llegar a una empatía con ella para que lo que se transmitiera fuera lo que ella quería, ¿no? No desde mi sentir. Entonces es algo bastante complicado, pero creo que al final pues es ambos, tanto saber el contexto de quién lo hace y para qué, como uno mismo pues hacer una especie de reinterpretación desde el momento en el que está haciendo su ejecución. Gracias, maestra. Maestra Fabiola. Pues son como dos posturas bastante opuestas, creo yo, bueno, desde mi perspectiva o desde cómo lo viví en algún momento. Siempre se me dijo, ¿no? Que la misión del intérprete era tratar de traducir y recrear el sentimiento o la intención de una obra, ¿no? O sea, lo más fiel posible a la intención, ¿no? Del compositor. Entonces, sí me recuerdo, ¿no? Que muchas veces, pues, mis maestros me mandaban oye, no, pues, lee parte del contexto de la obra, en qué momento fue compuesta, en qué periodo, ¿no? De la vida del compositor, históricamente hablando también, ¿no? Un poquito lo que rodeaba, ¿no? Eso, pues, eran herramientas que me ayudaban. Y recuerdo mucho, bueno, de hecho por aquí tengo mi librito, ¿eh? Lo preparé porque dije, bueno, vamos a hablar del amor y pues, me imaginé, ¿no? Algo de esto. Yo, por ejemplo, conocí a Francesco Petrarca, o sea, este maravilloso
poeta, gracias a Franz Liszt. O sea, de hecho, Franz Liszt fue el que a mí me llevó a encontrarlo, porque recuerdo que estaba hace décadas, ¿verdad? Estudiando uno de los sonetos, y cuando yo busqué escucharlos, pues para tener una referencia también, pues bueno, evidentemente los sonetos del Petrarca de Liszt, pues me gustaron muchísimo, pero no lograba yo tampoco como entender mucho, ¿no? El significado, o sea, bueno, soneto, entonces me puse a investigar, desde entonces, y gracias a él di, ¿no? Con los sonetos del Petrarca, y yo recuerdo muy bien que cuando leí el texto de los sonetos, yo quedé impresionada, porque para mí Liszt había podido transformar en música el, lo que a mí me transmitía el soneto de Petrarca, ¿no? Y recuerdo muy bien, voy a leer un fragmento de uno de los sonetos, porque, bueno, me parece muy hermoso, ¿no? Que es: benditos sean el año, el mes, el día, la estación, la hora, el tiempo y el instante, y el país y el lugar en que delante de los ojos que me atan me veía, y el dulce afán primero que sentía cuando me ataba amor, y aquel tirante arco y sus flechas, y en mi pecho amante las profundas heridas que me abría. O sea, este es un fragmento de uno de los sonetos que Liszt tomó, ¿no? Que para mí había hecho música. Entonces, desde esa perspectiva, no sé si realmente Liszt pensaba mucho, tenía en su mente este texto, estas letras cuando él estaba componiendo el soneto del Petrarca, pero yo cuando lo escucho sí me evoca, ¿no? Son tres y son de muy distinta, de muy distinta índole, me parece a mí el sentimiento, ¿no? Y hablando cuando uno intenta componer, ¿no? O hacer un arreglo o improvisar, pues desde la perspectiva de la composición, creo que siempre lo viví o lo he vivido como adentrarme en el universo sonoro, más bien en el color, en, en los acordes, más bien la tonalidad, o sea, como si cuando uno me imagino, ¿no? Tratas de escribir un poema, pues tienes que tratar de jugar con las rimas, con las palabras, con qué tan cortas o largas son las frases y si así las quieres tú, ¿no? Y de alguna manera, pues supongo que también es como involucrarse o involucrarme con la cadencia, con si quieres una modulación o no, si es de acuerdo al momento en el que está la pieza, ¿no? Digo, en lo último que he hecho últimamente, que es diferente a todo lo que había hecho, es una cosa que le puse improvisal sonora, que es más bien que empiezo a jugar de acuerdo a una imagen. O sea, eso me ha gustado, me ha divertido. O sea, grabo algo 1 minuto, 2 minutos máximo, y entonces pongo la imagen en mi piano y me pongo a tratar de vincular la sonoridad o lo que estoy tocando, pero improvisación de acuerdo a una imagen. Entonces, yo creo que sí, o un sonido también, puede ser que un sonido, un clic o algo me da la idea, ¿no? De hacer una improvisación, pero no, tal vez sí es más enfocado como al sonido, o sea, el color del sonido, y pues no sé, tal vez eso también vaya relacionándose y vaya despertando a veces ciertos sentimientos, pero pues así, desde la perspectiva personal, creo que así lo he vivido. Muy bien, quizá como tenemos tantas cosas en que ocuparnos, si tenemos electricidad, tenemos aparatos electrónicos, tenemos esto, por eso a lo mejor se ha perdido, pero en aquellas épocas pues, no había luz, no había esto, había velas, o sea, Exacto. en eso componía, ¿no? Eso también, digo, como dijo el maestro Rodarte, tendríamos que ver el concepto histórico para estar en ese momento y pensar qué es lo que podrían hacer.
había otras cosas, pero no lo que tenemos ahora o la facilidad esta que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, muchas de las frases que escribieron en sus cartas y esto que está documentado, por ejemplo, decía, créeme, estoy enfermo de amor, le escribió Gustav Mahler, Alma Mahler. Enséñame el lenguaje secreto de tu alma, conversemos en sueños, suplicó Liszt a la condesa Marie de Agoult. Sé bueno y mantén tu amor por mí, le dijo Cosima, la hija de Franz Liszt, a Wagner. Y dependiendo de quiénes, estas fiebres y arrebatos se mantuvieron por años, tal y como le pasó, decían que hay una serie de cartas que le escribió Mozart a su mujer Constanza. Lo hermoso, lo bueno no requiere de la gente, es lo que le escribe Beethoven a Amalia Sebald, una cantante de ópera con quien aparentemente tuvo una relación. Nadezhda von Meck también tenía muchas cartas a Tchaikovsky y en algunas veces le preguntaba, ¿no? Si había conocido a sus amores que no fueran platónicos. Y Tchaikovsky le responde sí y no. Y esta mujer, pues obviamente ella influyó mucho, ¿no? Y le decía que si me plantea esta cuestión, le comentaba a Tchaikovsky, de modo un tanto diferente y se pregunta si he experimentado la alegría de un amor cumplido, entonces respondo no. Y dice, a propósito, creo que mi música también contiene una respuesta a esta pregunta, pero si me preguntas si conozco el poder, la infinita violencia del amor, entonces respondo sí, sí, sí. Y repito que a menudo he intentado amorosamente a través de la música expresar lo dicho del amor. No sé si lo he conseguido, sean otros quien lo juzgue. Y también tenemos a personajes de la fuerza como George Sands, ¿no? Aurora Dudevant, que pues, tuvo una cercanía y unos amores con Frédéric Chopin, y ella escribió alguna vez, los fuertes son siempre dominados por los débiles, escribió ella. Y pues otras como estos triángulos amorosos de Schumann, Brahms, ¿no? Que se enamoró de Clara Schumann o Clara Dick. Y bueno, en este mundo, ¿no? Estos son gente de aquella época, pero también tenemos a parejas famosas de por ahí, sobre todo hay muchas en la parte de la ópera, ¿no? Está la mezzo checa Magdalena Kozena y el director Simon Rattle, por ejemplo, ¿no? Los australianos Joan Sutherland y el director Richard Bonillan, Roberto Alaña y la rumana Angela Georgiou, ¿no? Netrebko, que se casó con dos cantantes, primero con Erwin Schrott y después con Yusif Eviasov. Y te digo, tenemos también al barítono Dietrich Fischer y la chelista Ingar Poppen. O sea, sí ha habido estas, bueno, no se diga Pau Calzals y Marta Montañez, que le lleva 60 años, Jordi Zaval y Montserrat Figueres, y quizá de los más recordados para nosotros por el significado que tiene, pues Jacqueline Dupré y Daniel Barenboim, ¿no? Entonces creo que es importante, digo, mencionarlos, que lo digamos aquí al público, alguna otra cosa que se me vaya. Antes de cerrar, maestros, para ustedes en la música, ¿qué significado tiene el amor en la música? Maestra Fabiola, Luis Dorate y Pilar. Pues el significado del amor en la música. Ay, qué pregunta tan compleja. Pues yo creo que es no sé si un leitmotiv o como una de las semillas más importantes y presentes, como omnipresente, ya sea el amor a Dios, como comentaba la maestra Pilar, ¿no? Que Bach, sabemos que en sus composiciones, muchas de sus composiciones, él escribía en sus cuadernos in nomine Jesu. Y entonces eso, pues bueno, para mí desde que lo supe, dije, qué maravilla, ¿no? Y evidentemente, y en la Pasión según San Juan, y es realmente perceptible esa verdadera, ese fervor, ese amor que él tenía, pues, por Dios. Y pues Beethoven, ¿no? A su amada inmortal, en la sonata Casi una fantasía, que pues
teóricamente hay algunos musicólogos que dicen que se la dedicó a la amada inmortal, que tal vez podía haber sido Giulietta Giocardi, ¿no? Entonces, también es otro tipo de amor, pero que está ahí la semilla, ¿no? Y que está ahí el fruto también en esta obra. Y pues en Wagner, por ejemplo, creo que ya para cerrar, yo me quedo con esa propuesta que él logró, por ejemplo, en Tristán e Isolda, ¿no? El acorde Tristán, el famoso acorde Tristán, que además es efectivamente como esa semilla que él decidió que iba a usar para, pues para esa obra, y que para él simbolizaba el anhelo de amar, el anhelo de ese amor, y que él decidió también darle este sentido de transfiguración, de, de cambio, ¿no? Y de que no se extingue el amor entre Tristán e Isolda, y que al momento de analizarlo y armónicamente hablando, no resuelve ese acorde, no lo va a resolver durante la pieza, bueno, del preludio del amor de Tristana y Isolda, no lo va a resolver sino hasta el final, en donde el resolverlo no implica el que termina, sino que el que ese amor se transfiguró. Y con eso me quedo. Sí, hay también, aparte de lo que dices, maestra, también esto de la amada inmortal, o esta carta, también está documentada, no se sabe quién, pero también estaba Josephine Brunswick, que es la que supuestamente le escribió esto, ¿no? Entonces, mi yo, mi todo, no recuerdo qué más dice, ¿no? Mi ángel, mi todo, mi yo. Es lo que con eso empieza la carta, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente, a pesar de que todos tenemos la idea de un Beethoven duro, ¿no? Corrioso por la vida, lo que hizo a través de la música fue algo simplemente fantástico. Maestro Rodarte. Sí, gracias, maestro. Yo quiero comenzar. Fíjate que alguna vez leí una frase que me llamó mucho la atención, que decía, el odio es el amor sin los datos necesarios. Y entonces eso, híjole, fue algo que se me quedó muy grabado. Y se me quedó muy grabado porque me acuerdo en mi primer clase, hace unos pocos años, ¿verdad? En mi primer clase de historia de la música, llegó el maestro que nos iba a dar la clase, y lo primero que hizo fue ponernos, todavía era un disco de esos LP. Entonces lo puso y nos dijo, escuchen con atención y díganme qué opinan. Entonces yo recuerdo que yo lo escuché y dije, ¿qué es eso? No me gustó en lo absoluto. Dijo, se los voy a volver a poner y les voy a explicar qué es. Entonces resulta que era una de las pasiones de Bach. No recuerdo cuál, fue hace tantos años, pero era justo la parte donde toda el pueblo gritaba que crucificaran a Jesús. Entonces cuando nos puso otra vez esa grabación, fue un golpe así, pero fulminante. Pues es claro, esto es una obra de arte, esto es magia, es maravilla, es amor volcado en la partitura. Entonces, eso se me quedó muy grabado. Y yo hace rato comentaba que en cuanto decíamos la definición del amor, que la primera parte es como más pasional, biológica, química, pero después viene esta parte intelectual. Y yo creo que cuando es la música, cuando vienes a interpretar algo, justamente pasa al revés, ¿sabes? Porque primero viene esta parte intelectual de conocer lo que decíamos, el entorno, el texto, los porqués de la obra o los porqués no. Y entonces, una vez que conoces todo, que conoces ahora la partitura, viene la otra parte que es la parte de la pasión,
que es donde sí puedes volcar mucho de lo que tú vives, de lo que tú sientes, de lo que tú guardas a la hora de interpretar. Muchas gracias, maestro. Maestra Pilar. Sí, pues definitivamente el amor en la música creo que es el hilo conductor. Eh, Como ya mencionaba la maestra Fabiola, o sea, está inmerso en todo, ¿no? Y no podríamos hacer música si no pudiéramos sentir el amor, ¿no? Sea a quien sea Dios, sea la persona, sea pues al mismo arte por sí solo. Y creo que es algo importante que debemos seguir transmitiendo, ¿no? A los demás. Como artistas a veces sentimos también tanto, ¿no? Las cosas, las situaciones, nuestro propio arte, pero compartirlo hacia nuestra gente cercana que puede estar a lo mejor no tan involucrada en el mismo entorno que nosotros, creo que es algo también muy valioso. En mi caso, pues como educadora y teniendo niños, jóvenes, adultos, ¿no? A cargo de precisamente transmitirles ese amor por la música, ¿no? Si yo no lo tuviera, igual como alguien decía, ¿no? Si uno no tiene amor, de nada sirve todo lo demás. Y lo comparaban con un instrumento musical, lo decían, sería uno como un címbalo, nada más que retiñe, sin un propósito. Entonces, bueno, está curioso esa alegoría eh, sobre el amor, ¿no? Y la cuestión musical. O sea, cuando no hay amor en la música, simplemente es un sonido, como si yo golpeara la puerta, como si yo, este, tirara algo y sonara, ¿no? Pero cuando este sentimiento está inmerso en lo que hacemos, lo podemos transmitir hacia otros, ¿no? Y al menos de mi parte en el área de la educación musical, creo que es lo máximo. Cuando veo a un niño que tal vez le está costando en la escuela concentrarse, pero que ama el piano, que puede no estar haciendo otras cosas, pero que de repente se pasa minutos o hasta horas practicando en su piano y para eso él es expresar lo que está viviendo. O en otros casos, ¿no? Cuando trabajé con los adultos mayores, ver la alegría de vivir y el amor por la vida a través de una canción que ellos hacían. O recordar, recuerdo una alumna de 80 años que escuchaba contigo a la distancia y decía, es que esa me la dedicó mi esposo cuando me pidió que fuéramos novios. Entonces, el amor en la música, o sea, no hay música sin amor, ¿no? Aún el desamor y aún ese sentimiento de tal vez de frustración, o sea, el amor está presente. Sin amor creo que no hay música, no hay arte, debe estar ahí. Muchas gracias, maestra. A lo largo de la historia se ha tratado de dar miles de definiciones sobre el amor y entender algo tan abstracto que no puede verse, que siempre nos acompaña, ha sido siempre un misterio, a veces con cierta magia y a veces con bastantes dudas. Antes de terminar este programa, quiero hacerles a ustedes, al público que nos ve, ¿qué es para ustedes el amor? Digo, piénsenlo un momento, sin demasiados juicios, sin demasiado rebuscarle definiciones, simplemente las palabras que te salgan. Obviamente, cada persona tiene sus propias ideas sobre ello y quizá jamás encontremos una verdad absoluta o algo que la defina. El amor no solo da sentido a nuestra vida, sino que la hace posible. De hecho, es algo que siempre ha estado presente a lo largo de la humanidad. Por algo será. Y creo que en la música es un aspecto importante porque la mayoría de la música habla o de amor, de este amor que está en todos nosotros y que siempre busca un lugar donde florecer. Muchas gracias, maestra Fabiola, muchas gracias, maestra Pilar, muchas gracias, maestro Rodarte. Un verdadero gusto y placer haber contado con su presencia el día de hoy. Gracias a ti. Muchas Gracias gracias, a ustedes, gracias, maestro. gracias. Y a todas y todos ustedes que nos ven, mil gracias por el favor de su asistencia.
Y recuerden, detrás de la música siempre hay una historia que contar. Hasta la próxima.